Vamos a continuar esta primera jornada con la intervención de Javier Marzal Felici, catedrático de Comunicación Audiovisual y Publicidad de la Universitat Jaume I de Castellón, director del Grupo de Investigaciones en Tecnologías Aplicadas a la Comunicación Audiovisual Ítaca, cuyos intereses se centran en el estudio de la cultura audiovisual, las relaciones entre tecnología y visualidad, la teoría de la imagen, la economía política de la comunicación y el análisis de los textos audiovisuales. Javier es director de la cátedra RTV UGI, nuevo consejero de la Corporación Valenciana de Mitjans de Comunicación y es asimismo codirector de la revista Adcomunica, revista científica sobre estrategias, tendencias e innovación en comunicación. Desde 2011. No me oye, es por esto, yo lo estoy presentando a vosotros, pero no me oye. Le están diciendo desde el ordenador que estoy presentándole y por esto le oímos. En fin, tiene un perfil por todos conocido y vamos directamente a darle la palabra. Ya le podéis decir que empiece. Él no ha podido asistir porque esta semana se concentran más de 7 eventos académicos en nuestro ámbito, entre ellos el Congreso de Análisis Fílmico que organiza Javier en Castellón. Entonces le agradecemos que haya hecho el esfuerzo de entrar, aunque sea online. Adelante. Hola, buenas tardes. No tengo retorno ni veo ninguna imagen a nadie. No sé si hay alguien ahí. Hola. Sí, pero yo no escucho a nadie. No sé. Sí. De acuerdo. Bien, me ha parecido escuchar a Victoria. No sé si hay 2 personas o 400, pero en fin, no tiene mayor importancia. Bueno, pues buenas tardes. Mi ponencia lleva por título Las revistas Diamante, ¿no? Y la evolución de la producción científica. Y bueno, pues me propongo utilizar una presentación que, si es posible, voy a intentar compartir con vosotros. Decidme si la podéis ver en pantalla bien. Es esta de aquí. No sé si se ve pequeño, grande. ¿Se ve bien? ¿Queréis que la amplíe un poquito más? ¿Sí? ¿Se ve bien? Estupendo. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, pues, como decía, el objetivo de esta ponencia es compartir con vosotros una reflexión en torno a las revistas Diamante y bueno, toda en el contexto de lo que es el modelo de evaluación de la producción científica que tenemos en estos momentos, ¿no? Y bueno, este es el pequeño índice que he preparado, en el que vamos a hablar un poco del contexto, de la ponencia de política científica de la Asociación Española de Investigación de la Comunicación, que es la sociedad científica más relevante de nuestro campo científico en España y Latinoamérica. Después hablaremos de las ventanas de publicación científicas alternativas y, por último, haremos una valoración sobre este modelo neoliberal de la investigación científica que se ha ido imponiendo en nuestro país desde ya hace unos cuantos años. Bien, no voy a extenderme más con esto. La primera cuestión que debemos en fin, subrayar es que ni vivimos en el mejor de los mundos posibles, como dijo Leibniz, pero tampoco en el peor. Si comparamos lo que era la universidad en 1218, cuando se fundó la Universidad de Salamanca, y pensamos en lo que es hoy, pues se pueden apreciar diferencias realmente muy importantes, ¿no? Sin ir más lejos, la Universidad Española, antes de 2001, antes de la LOU, de la Ley Orgánica de Universidades,
pues era mucho peor de lo que es en la actualidad desde mi punto de vista, porque la arbitrariedad era la norma. Es decir, en muchos procesos, o sea, en los procesos de, digamos, ¿no?, de promoción del profesorado, pues no habían criterios objetivos o criterios publicados, ¿no?, excepto muy raramente en tablones de anuncios, en lugares bastante perdidos, no existía internet o no se utilizaba, no habían baremos que estuvieran publicados y que todo el mundo pudiera conocer, y ahora, en cambio, pues bueno, estamos en un entorno en el que cada vez es más difícil esconder la información y las paredes son cada vez más de cristal. Por tanto, estamos expuestos todo el tiempo a una exposición pública, ¿no? Fijaros cómo en la prensa, en estos últimos años y meses, hemos podido leer muchos titulares que hacen referencia a ciertos problemas que se plantean en el caso de las publicaciones científicas, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos ver, ¿no?, capturas de titulares, ¿no?, de recortes de prensa donde se habla de la dictadura del inglés en la ciencia, como el 95% de los artículos se publican en esa lengua y solo el 1% en español o en portugués, o esta otra noticia, ¿no?, donde se habla del español en la ciencia en cuarentena, en este caso es una tribuna firmada por un investigador, o, por ejemplo, este otro titular, ¿no?, donde se habla de que el libro en España, el 86% de los títulos que se venden, digamos que venden menos de 50 ejemplares al año. Y esto, bueno, pues también expresa la situación en la que se encuentra la industria editorial, ¿no? Por otra parte también, perdonad, no sé qué ha pasado. Por otra parte también, ¿no?, pues nos encontramos con más artículos de este tipo, artículos que debaten la cuestión de pagar por publicar en revistas de acceso abierto, otros que hablan de Science y Nature, ¿no?, como que dejan de ser las revistas tradicionales para muchos investigadores, cómo aumenta también el porcentaje, ¿no?, de producción científica española, pero baja también en paralelo, ¿no?, la calidad de las investigaciones, según algunos estudios, ¿no? O, por ejemplo, cómo 4 editoriales cobran 170 millones en 4 años a las universidades españolas, ¿no?, y el CSIC por leer y publicar artículos científicos, o los 45 millones que las universidades pagan cada año a las editoriales científicas y que dejan fuera el 90% de los artículos, ¿no?, el 90%, como digo, sí, de los artículos científicos. En fin, la prensa se ha hecho eco de toda esta situación, ¿no?, como por ejemplo las revisiones por pares, es vista como un negocio milmillonario, ¿no?, alimentado por el trabajo gratuito de los científicos, que es claro, porque las revisiones en general pues, se hacen gratuitamente, o como, bueno, pues hay casos, ¿no?, curiosos como el de este magnate, ¿no?, Robert Maxwell, ¿no?, que fue uno de los precursores, ¿no?, de este lucrativo negocio, ¿no?, de las revistas científicas, o, por ejemplo, también, ¿no?, los últimos escándalos sobre Arabia Saudí, ¿no?, que paga científicos para hacer trampas, ¿no?, y firmar artículos, papers de universidades de instituciones árabes para subir sus evaluaciones, ¿no?, y sus posiciones en los rankings. O también, bueno, como Clarivate en un momento determinado, este mismo año, si no me equivoco, pues ha expulsado, el 28 de marzo de este año 2023, anunció la expulsión de una serie de revistas de Web of Science que perderán, por tanto, su índice de impacto del año, creo recordar que del año 23. Por otra parte también tenemos noticias, ¿no?, que hablan de la división en bloque
digamos, del equipo editorial, ¿no?, de una revista, porque bueno, pues se producen también abusos, ¿no? Y claro, están trabajando gratuitamente, ¿no? Y de repente, bueno, pues se ven cosas extrañas, ¿no?, como cobrar, ¿no?, por publicar, mientras los evaluadores, o sea, los revisores, ¿no?, y los propios editores no ven un céntimo, ¿no? Y también, bueno, pues casos tan llamativos como el de un investigador que llega a firmar hasta 176 trabajos en un solo año, ¿no? En fin, que no puede ser indicativo precisamente de una gran calidad o una originalidad en la investigación científica, ¿no? Bueno, todo esto nos lleva a señalar, ¿no?, que bueno, todo este ruido, ¿no?, que ha habido en los medios de comunicación, bueno, pues en paralelo, digamos que ha suscitado, ¿no?, reflexiones entre académicos, ¿no?, y especialmente en el seno de la Asociación Española de Investigación de la Comunicación, que, bueno, que creó una comisión delegada de política científica que se encargó en el año 2021, ¿no?, de 2020-21, cuando todavía vivía nuestro querido Enrique Bustamante, bueno, pues se encargó a una serie de académicos la redacción de una ponencia de política científica que podéis descargaros en esta dirección y que podéis ver publicada como artículo científico en la revista de la Asociación Española de Investigación de la Comunicación, ahí tenéis también el enlace, donde se exponen las ideas básicas de las líneas principales, ¿no?, digamos que los aspectos más relevantes, ¿no?, de esa ponencia, que permite, bueno, que también contiene, como no, recomendaciones y reflexiones en torno a la calidad de la producción científica en estos momentos, ¿no? Como digo, este informe o ponencia tiene la estructura que podéis ver en esta diapositiva, que habla sobre en fin, los distintos apartados que contiene. Digamos que, bueno, yo lo que voy a hacer aquí es hacer referencia, ¿no?, a cuestiones, digamos, sintetizar, ¿no?, algunas reflexiones relevantes, ¿no?, para muchos socios y socias que recoge esta ponencia. También hay que señalar, ¿no?, que la realidad académica del campo científico de la comunicación es muy compleja, y en este sentido creemos que la investigación no se debe desligar de otras actividades como la transferencia, la docencia y la gestión. Y por otra parte también nos preocupa especialmente el futuro de la investigación en comunicación en el contexto latinoamericano, así como la incorporación de jóvenes investigadores en un momento crítico en que es fundamental el relevo generacional, ¿no? La fuerte presión por publicar el conocido publish or perish ha obligado a los investigadores a adaptarse a un modelo de evaluación de la producción científica en el que se siguen únicamente criterios cuantitativos, el cuánto y dónde se publica, y donde la revista científica ha pasado a ser el formato de publicación hegemónico, ¿no? Y esto ha conducido a un aumento muy notable de la producción científica, una presión que además se ha trasladado con mucha claridad sobre todo a los investigadores más jóvenes al inicio de su carrera académica. El origen de la actual presión por publicar, en especial en revistas internacionales, se encuentra en el informe Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y de Innovación 2013-2020, que publicó el Ministerio de Economía y Competitividad en 2012, que proponía como uno de sus 6 ejes prioritarios el apoyo a la internacionalización y promoción del liderazgo internacional del sistema español de ciencia, tecnología e innovación. Este informe no contemplaba el establecimiento de diferencias entre los ámbitos científicos,
básicamente entre las humanidades y las ciencias sociales frente a las ciencias naturales y las ciencias experimentales, que podéis ver en esta diapositiva, digamos, espacialmente diferenciados, ¿no? Y claro, esta no diferenciación lo que supone en la práctica es una uniformización del pensamiento científico. Y en este sentido no debemos olvidar, ¿no?, que la manera de difundir, divulgar y compartir la ciencia también condiciona de manera muy relevante la forma de investigar. Es decir, cómo se definen, estructuran, argumentan y articula el pensamiento científico en el ámbito de la comunicación, ¿no? Muchas asociadas y asociados a la Asociación Española de Investigación de la Comunicación coinciden en señalar que el modelo español de evaluación de la actividad investigadora no está mejorando la calidad de la producción científica en España, y que, bueno, pues la utilización del factor de impacto de las revistas como principal criterio para medir la calidad de la producción científica es uno de los asuntos más controvertidos, ¿no?, como ha señalado el profesor Emilio Delgado. En España se ha concedido una excepcional importancia al factor de impacto que creó Eugene Garfield en 1972. Fijaros que originalmente era para orientar a las bibliotecas universitarias sobre la adquisición de las revistas más consultadas por la comunidad científica. O sea que el factor de impacto se refiere en realidad a la revista donde se publica, no al artículo científico concreto que se somete a evaluación, ¿no? Y este es un poco el problema de fondo que representa este modelo de evaluación de la producción científica. El factor de impacto se ha convertido, como dice Emilio Delgado, en la regla de oro que ha terminado revolucionando el panorama de la ciencia, muy especialmente en ciencias sociales y humanidades, ¿no? Dimensions es una plataforma de información científica de Digital Science que incluye una base de datos de citas, un conjunto de análisis de investigación y, en fin, una facilidad de acceso, ¿no?, para, digamos, acceder a la publicación de muchos artículos científicos. Esta versión gratuita de Dimensions está diseñada para ayudar a los investigadores en este sentido, ¿no? Digamos que en los últimos años se ha producido un cambio en la gestión de la investigación y su difusión en plataformas. Y bueno, lo que hace Dimensions es recoger millones de citas académicas disponibles gratuitamente con el único requisito de que tenga el DOI en Crossref, ¿no? Y bueno, pues además ofrece indexación del texto completo del artículo para favorecer la localización de estos textos, ¿no? Y bueno, pues digamos que fijaros cómo esta plataforma, Dimensions, pues nos ofrece una visión gráfica muy clara sobre cómo ha evolucionado el número de publicaciones en el mundo. Fijaros que hemos pasado, actualmente estamos ya en más de 6 millones de publicaciones, contándolo todo, capítulos de libros, comunicaciones publicadas en congresos relevantes, informes, papers, o sea, los artículos en revistas, proyectos de investigación. Hablamos de más de 6 millones de publicaciones al año. Y bueno, resulta que la edición científica está en manos, en realidad, de 5 grandes grupos editoriales: Elsevier, Taylor & Francis, Springer, Sage, Wiley & Blackwell. Todos ellos publican el 50% de toda esta producción mundial. Hablamos de más de 3 millones de publicaciones científicas al año. Cabe preguntarse entonces, ¿qué ocurre con la diversidad científica? ¿Es positivo que la producción científica dependa de 5 grandes grupos editoriales? La forma de ordenar las revistas en los rankings se sirve del
Journal Impact Factor, del factor de impacto de las revistas. Y es muy curioso, ¿no? Cuando uno entra a consultar la base de datos de Clarivate, por ejemplo, de repente vemos, esto está traducido al castellano, vemos como dice lo siguiente, está remarcado en verde. En el caso de la evaluación académica para la titularidad, o sea, para las contrataciones, para las promociones, para las acreditaciones, no es, dice Clarivate, no es apropiado utilizar una métrica a nivel de revista como medida sustituta para investigadores, instituciones o artículos individuales. Se puede decir más alto, pero no más claro. Digamos que si nosotros vamos al ranking de revistas de comunicación en Social Sciences Citation Index, basándonos en el factor de impacto, vamos a encontrarnos con aproximadamente 96 revistas en total, de las cuales el 25% serían las que pertenecen al cuartil 1. Si nosotros miramos en este listado las 10 primeras, resulta que la única que se publica, que es de acceso abierto, es la revista Comunicar. Lo que no quiere decir que sea una revista gratuita para publicar. Es gratuito el acceso, pero digamos que para publicar, bueno, pues también hay que hacer alguna aportación, porque es una revista que ahora ya ha pasado a manos privadas. A partir de 2023, Clarivate Analytics ha anunciado que todas las revistas incluidas en Web of Science serán, digamos, incorporadas en una misma base de datos que recibirán el factor de impacto, incluso también bases de datos donde no se utilizaba el factor de impacto, como es las bases de datos Arts and Humanities Citation Index y la base de datos de Emerging Sources Citation Index. Esto es un anuncio muy esperado, todavía no tenemos estos datos, dicen que los tendremos ya en junio de 2023. Vamos a ver qué es lo que ocurre. En cualquier caso, si nos vamos, está un poco desfasado, habría que actualizarlo. Si solamente contamos las revistas en Journal Citation Reports, es decir, en Clarivate, por ámbitos, esta es la foto que salía en 2019. Ahora habrá cambiado ligeramente en estos últimos 4 años, pero bueno, yo creo que es una fotografía que nos permite constatar cómo en el campo, digamos, de las ciencias sociales, bueno, pues nos encontramos con que comunicación, que incluye comunicación visual y publicidad y periodismo, nos encontramos con que hay un total de 92 revistas, o habían 92 revistas en 2019, 23 eran Q1, para un colectivo de profesores, según la estadística, los datos del Instituto Nacional de Estadística de 2019, que están, por supuesto, muy desfasados, para una comunidad científica de 1.684 profesores, entre titulares y catedráticos de universidad. Solamente aquí se cuentan los funcionarios, los que están consolidados, ¿no? Esto también ha sufrido, como es lógico, cambios importantes en estos últimos años, por fortuna. Hablamos de una comunidad de en torno a 4.000 investigadores, funcionarios laborales, asociados, profesores asociados y asociadas, etcétera, ¿no? Pero fijaros, es que en JCR a lo mejor ahora hay 100 revistas, no habrá mucho más en este momento. Y la comunidad científica pues, es muy grande. Si comparamos con otros ámbitos, fijaros como en sociología hay un total de 150 revistas, de las cuales 37 son Q1, o por ejemplo en Ciencia Política y de la Administración habían 215, de las cuales Q1 son 50, más de 50. Y los colectivos de funcionarios en aquel momento ya eran bastante más bajos que entonces en el ámbito de comunicación. Si comparamos con economía y empresa, educación o psicología, en fin, las cifras son de vértigo.
ahí hay muchísimas más revistas donde publicar y, por tanto, también hay muchas más revistas en el Quartilun. No sé si es un dato que os parece interesante, pero a mí por lo menos sí que me dice mucho sobre la situación que tenemos, o que todavía tenemos, ¿no?, en nuestro campo científico. Bien, este sería un poco el ranking, ¿no?, de revistas de comunicación también en Scopus, que publica Elsevier, que es otro de los grandes grupos, ¿no?, digamos, editoriales a nivel mundial, ¿no?, y que, como podéis observar, bueno, pues Comunicar, que aparece ahí como Open Access, está en la posición número 11, apenas hay variación con respecto a JCR, ¿no? Y todas las revistas que aparecen aquí, la inmensa mayoría son todas de pago y son también de pago de pago para los lectores, pero también de pago para los autores. Bien, en el caso de Simago Journal Rank, que es una base de datos que también conoceréis, ¿no? Pues bueno, la situación es también análoga. En las primeras posiciones aparecen siempre este tipo de revistas. Tenemos otros, por así decirlo, ¿no?, otras bases de datos, ¿no?, como la que nos ofrece Dialnet, que es una base de datos muy, yo creo que muy relevante, que está haciendo un trabajo excelente. Es además pública, en el sentido de que está financiado con recursos públicos, no es una empresa privada. Y bueno, pues aquí bueno, pues nos ofrece información sobre todo sobre la producción científica y las revistas que se editan en nuestro país, ¿no? Y también están incorporando recientemente, ya han empezado a incorporar revistas del ámbito latinoamericano, ¿no? En comunicación, fijaros que aquí en la muestra, la población de revistas son 67, esto es del año 21, y bueno, pues estas son las revistas del cuartil 1, que no coincide, como es lógico, ni con la base de datos de Scopus ni con la de Clarivate, ¿no?, la de JCR. Bien, por supuesto, también hay que tener en cuenta otra base de datos, que es la que prepara la propia Fundación Española de Ciencia y Tecnología, que otorga un sello de calidad, que es un sello importante, y aquí tenéis el listado de revistas del año 21. Ahora estarán publicadas las del año 22, pero bueno, hay pequeñas variaciones. En el 23 se publican las del 22, el año que viene se publicarán las del 23. Bien. Siguiendo con esta exposición, también es importante hablar de los indicios de calidad en el caso de los libros, y aquí, bueno, pues tenemos el Scholarly Publishers Indicators, que son, bueno, digamos que es una iniciativa que ha desarrollado un grupo de investigación, en este caso del CSIC, y que también han participado en la creación del sello de calidad en edición académica, que ha promovido la Unión de Editoriales Universitarias de España, y que, bueno, es un ranking que se basa en las opiniones de una serie de encuestados, digamos que la muestra serían funcionarios titulares, sobre todo catedráticos y catedráticas, funcionarios y acreditados a catedrático o catedrática de universidad de los últimos 5 años. Y bueno, pues aquí el problema es que toda la generación de personas a las que están haciendo estas preguntas en torno a la reputación, a la calidad de las editoriales que publican libros, pues están, sobre todo, se trata de una muestra de investigadores e investigadoras que sobre todo lo que hacen es publicar papers.
Como decía también, se ha introducido en los últimos años este sello de calidad en edición académica que está reconocido también por la ANECA, ¿no? Y bueno, pues este sello es muy importante porque está, digamos, evaluándola desde una perspectiva más cualitativa, no basándose en un cuestionario, sino analizando toda una serie de parámetros y de características que han de cumplir las colecciones académicas que se quieran someter a evaluación. Hay que decir también que para poder obtener el sello CEA APQ, este sello de calidad de la edición académica, pues se tiene que pagar una tasa, y la tasa para las editoriales privadas asciende a 1.700 euros, con lo cual muy pocas colecciones se someten a este proceso de evaluación, porque cuesta realmente muchísimo dinero que las editoriales no se pueden permitir gastar, ¿no? Por supuesto, también hay que señalar que existen otros formatos de publicación, como los informes, los informes son digamos, unos resultados de investigación que pueden ser muy, digamos, positivos y que son en realidad pura materia de transferencia, ¿no? Aquí he puesto algunos ejemplos, ¿no? Este informe corporativo de la USC con la FORTA, la Federación de Organismos de Radio y Televisión de España, ¿no? Bueno, pues este informe que desarrolla además una universidad, pues es una investigación aplicada que tiene además una traslación al ámbito profesional. Yo aquí también he puesto otros dos informes, uno que desarrollamos las universidades valencianas con estudios de comunicación en el año 2005, que sirvió para hacer la ley de creación de la nueva radio y televisión pública que se puso en marcha en 2018 y que llevaba por título Bases para la renovación del espacio comunicativo valenciano y la restitución del servicio público de radio y televisión. Yo personalmente, por ejemplo, en mi trayectoria académica, creo que este trabajo, este informe, es una de las cosas más importantes que yo he hecho en toda mi carrera. Sin embargo, a nivel de lo que es la academia española, pues es un aspecto considerado de segundo nivel, por así decirlo. Es mucho más relevante el publicar un artículo, un paper en una revista, si es posible, anglosajona, en un cuartil elevado, evidentemente, ¿no? Y este otro informe sobre innovación, participación y co-creación en las televisiones públicas de medios de comunicación en España lo hicimos precisamente para la radio y televisión autonómica nuestra. Está publicado en la web de nuestro grupo de investigación, se puede consultar, y es un trabajo que ha sido de utilidad para la radio y televisión pública a la hora de enfocar bueno, pues las producciones, toda la externalización de la producción y sobre todo pues, bueno, la aplicación de ciertas políticas de gestión internas, ¿no? En la casa. Bueno, todo esto, de algún modo, con todo esto lo que intentamos es mostrar, ¿no? que hay una variedad de formatos. Ahora mismo sabéis que ANECA, bueno, igual no lo sabéis muchos de vosotros, pero ANECA ha lanzado una consulta, es la primera vez que lo hace en la historia de esta institución, una consulta a todas las universidades, departamentos, para preguntar sobre la convocatoria de sexenios. Es una consulta que se cerró el domingo 19 y bueno, nosotros hemos participado como Departamento de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Jaume I de Castellón. Hemos participado en esa consulta mandando una serie de sugerencias, sobre todo relativas al nombre del campo científico para que se incluya la palabra comunicación, porque no está. En el campo número 7.1 no hemos estado nunca y creo que ya toca, después de 50 años de historia de los estudios de comunicación en este país, ¿no?
También puede ser interesante, ¿no?, el hacer referencia a cómo, bueno, pues cuando se compara, ¿no?, diferentes formatos de publicación, ¿no?, bueno, pues nos encontramos con que los libros tienen muchas más citas que los artículos de revistas. Eso tiene una lógica aplastante. Esto ya lo sabe todo el mundo, lo saben los propios expertos en documentación. Digamos que los artículos generan citas, pero a corto plazo, pero no tienen, digamos, esa capacidad de generar citas en el tiempo que sí tienen los libros, ¿no? Normalmente porque los objetos de estudio que tratan los libros son abordados, ¿no?, con más ambición, más profundidad, más extensión. No es lo mismo una investigación de 10.000 palabras, y bueno, los artículos científicos suelen tener en torno a 5 o 6.000, que investigaciones que pueden tener 80.000, 100.000, 150.000 palabras, como es el caso de muchos trabajos que publican editoriales como Shangri-La, como Cátedra, como Tecnos, Ariel, Fragua, etc., ¿no? En un trabajo que publicamos hace unos años, un breve artículo para una revista, no recuerdo ahora mismo ni siquiera dónde la publiqué. Yo creo que era en la revista Mediterránea, precisamente, ¿no? Bueno, hacíamos una comparativa sobre libros y artículos de revistas y, bueno, la verdad es que era bastante elocuente, ¿no? Bien, aquí, bueno, esta otra diapositiva, precisamente lo que hacíamos era rastrear el número de citas de catedráticos y titulares en las dos áreas de conocimiento y, bueno, pues se veían datos realmente muy interesantes, ¿no? Bueno, no vamos a detenernos en esto porque lo que nos interesa sobre todo es hablar de este modelo neoliberal de la investigación científica en España, ¿no? Y cómo, bueno, y realmente hablar del ecosistema, ¿no?, en el que nos encontramos, ¿no? Un ecosistema dominado por los papers y el modelo de producción digamos, fordiano, ¿no? Y bueno, pues esto nos lleva precisamente a hablar de las publicaciones en acceso abierto, ¿no? Entonces, bueno, digamos que hay como distintas categorías, ¿no? Las revistas de acceso abierto dorado, por ejemplo, serían aquellas en las que el artículo y su contenido está relacionado, y su contenido están disponibles de forma gratuita y sin restricciones de acceso en el sitio web de la publicación desde el primer momento, ¿no? Son artículos que otorgan licencias Creative Commons o similares para ser compartidos, incluso poder, en algunos casos, incluso reutilizarlos, ¿no? Como no hay ingresos por las suscripciones, lo habitual es que los autores tengan que financiar los costes, lo que llaman costes de procesamiento de los artículos, que en muchos casos pueden llegar a miles de euros. Y bueno, pues no sé, esto es... se habla de acceso abierto dorado, pero no es la ruta diamante, de la que hablamos ahora. Luego tenemos otro segundo tipo, una segunda categoría, ¿no?, que serían las revistas de acceso abierto híbridas, que mezclan artículos de acceso abierto y artículos de acceso por suscripción. Esto, por ejemplo, lo hace mucho Oxford University Press, que tiene tarifas que van desde 1.000 euros a 2.500 libras por artículo. Y muchas veces incluso hay modalidades para publicar, digamos, de forma rápida, acelerada, para lo cual se pagan tasas todavía más altas, ¿no? Y si quieres que esté en abierto, pues tienes que pagar. Y si no pagas, pues bueno, el problema es que si no pagas en este tipo de revistas, el artículo se queda cerrado para los que pagan por la consulta, ¿no? Y bueno, pues el número de citas que puedes cosechar cuando tienes que pagar por consultar el artículo, pues lógicamente se reduce
muy significativamente, ¿no? Luego tenemos otra categoría, ¿no?, que son las revistas de acceso abierto verde, que serían, digamos, una versión que consiste en depositar el artículo, ¿no?, en un repositorio de acceso abierto, pero digamos que, bueno, muchas veces lo que se hace es publicar ese artículo, digamos, ¿no?, en una versión preprint, podríamos decir, ¿no? Lógicamente, el más interesante es, y sobre esto va este congreso, ¿no?, a quienes tengo que felicitar, ¿no?, por haber tenido esta iniciativa, ¿no?, que yo creo que es muy importante. Ya digo que esta ruta diamante, ¿no?, es la más atractiva. Habla de un modelo de publicación en el que las revistas y plataformas no cobran ni a los autores ni a los lectores. Representan iniciativas de publicación impulsadas, dirigidas, gobernadas por la comunidad académica y encarnan un concepto de bibliodiversidad y sirven a gran variedad de comunidades investigadoras, generalmente pequeñas, multilingües y multiculturales, ¿no? Y bueno, es un modelo, yo creo que cada vez se está haciendo más sitio, ¿no?, y cada vez está siendo, bueno, está por supuesto generando tensiones muy importantes, sobre todo entre las editoriales privadas, ¿no?, que ven amenazado su negocio, como es lógico, ¿no? Igual que, bueno, pues estos anuncios, ¿no?, de la convocatoria de sexenios, ¿no?, de la próxima que se ha anunciado, ¿no?, con una consulta pública, ¿no?, pues para recoger, digamos, sugerencias, ¿no? Enseguida ha levantado ampollas y ha provocado el enfado de una parte de la comunidad académica, ¿no? Yo simplemente, en fin, quiero destacar el hecho de que jamás se había hecho algo parecido, y yo creo que ANECA, la dirección de ANECA en estos momentos está siendo muy valiente por romper, en fin, con una serie de barreras que estaban ahí y que, en fin, no se habían destacado lo suficiente. Creo que me estoy enrollando mucho, ¿no?, y voy a ir más rápido ahora, ¿no? Es interesante destacar, ¿no?, el hecho de que se hayan desarrollado, ¿no?, planes de acción para el acceso abierto diamante, y se pueden encontrar en Internet, ¿no?, convocatorias que, en fin, buscan de alguna manera, ¿no?, regular esta situación y sobre todo desarrollar un modelo sostenible, porque la publicación de la Ruta Diamante conlleva, digamos, una enorme exigencia, ¿no?, en muchos sentidos, ¿no?, para las personas, sobre todo, que se dedican a la gestión, ¿no? Y bueno, pues en estos planes, ¿no?, para potenciar el acceso abierto diamante, ¿no?, pues llama la atención, bueno, pues esa preocupación, digamos, por la eficiencia, y se proponen en ese sentido distintas acciones. No voy a detenerme en esto porque me parece que lo vais a tratar seguramente en otras ponencias del Congreso, sobre los estándares de calidad, ¿no?, donde también se proponen distintas acciones para tratar, ¿no?, de conseguir unos estándares que sean sostenibles. Por otra parte, también podríamos hablar, ¿no?, de aspectos relacionados, ¿no?, con la cuestión de desarrollar, ¿no?, las capacidades editoriales y de gestión, ¿no? Al final, todo requiere dinero, todo requiere financiación, ¿no? Y yo creo que ahí está la clave. Y bueno, lo que quizás hay que plantear es que en lugar de derivar o de desviar el dinero público a la financiación de grandes empresas, ¿no?, que precisamente gestionan, ¿no?, y desarrollan estas bases de datos, bueno, pues quizás debería reducirse sensiblemente esas aportaciones que se hacen a grandes empresas, ¿no?, como Clarivate o como Elsevier, ¿no?, y bueno,
dirigirlas hacia otros ámbitos, ¿no? Entiendo yo, precisamente para hacer sostenible las revistas de la Ruta Diamante, ¿no? Bueno, por supuesto tiene que ser un modelo sostenible porque sabemos muy bien que las revistas Diamante están aguantando el tipo. Aquí tengo en mente revistas como Fotocinema o como la revista Mediterránea de la comunicación o de comunicación, que son revistas que están ya en el cuartil 1, en el ámbito, ¿no?, de los estudios visuales, por ejemplo, ¿no? Y que, bueno, están aguantando el tirón con el esfuerzo de unos equipos editoriales, en fin, que son auténticos héroes, ¿no?, que están aguantando sobre sus espaldas un esfuerzo enorme, sin el reconocimiento académico y sin el apoyo económico que debería ser necesario, ¿no? Nosotros, en este sentido, también en AD Comunica, pues también nos encontramos con este tipo de problemática. Lo único que ocurre es que nosotros no tenemos la presión que puedan tener esas revistas que acabo de citar, ¿no? También es importante destacar, ¿no?, la necesidad, ¿no?, de que las revistas tengan una personalidad propia, y así lo están haciendo, por ejemplo, estas revistas que acabo de citar, que tienen una marcada personalidad desde hace mucho tiempo, y yo creo que es importante esto tratar de mantenerlo, ¿no?, como en nuestro caso, por ejemplo, con una sección como la de investigación y profesión, que es una sección que intenta recoger, por así decirlo, aportaciones del mundo profesional. Son artículos que no tienen DOI y que, por tanto, no van a penalizar la calidad de la producción científica como se entiende con los estándares actuales, ¿no? Ya hemos comentado el tema del libro y no voy a remitirlo, pero a mí me llama mucho la atención también, ¿no?, las cuestiones relacionadas, ¿no?, con las cuestiones disciplinarias, ¿no? En este caso, ANECA, en un momento determinado, también este mismo equipo, en junio de este mismo año, tomó medidas para separar a miembros de una comisión de acreditación, en este caso esto es una nota publicada por ANECA, donde, bueno, pues lo que hace es apartar a una serie de investigadores, evaluadores de una comisión, ante la constatación de una serie de prácticas, digamos, que no adecuadas, ¿no? Y creo que están pasando cosas realmente importantes este año en ANECA. Ya digo que hay señales inequívocas de que algo está ocurriendo, ¿no? Ese modelo de la evaluación de la calidad de producción científica es un modelo rígido, mecanicista, como hemos podido ver, pero ANECA, bueno, en abril de este mismo año se ha adherido a DORA y a COARA, y esto pues también es un cambio, digamos, muy importante, que supone pues un reconocimiento a la diversidad de prácticas y actividades de investigación. Es decir, ahora ya explícitamente ANECA reconoce que la producción científica de calidad no solo se está publicando en las revistas, sino que también se publica en libros, se publican informes y otros formatos de publicación que hay que tener en cuenta, ¿no? Creo que esto es muy importante. Ahora bien, ¿es esto un modelo sostenible? ¿Qué está pasando? Pues lo que estaba comentando, ¿no? En poco más de 25 años hemos pasado de 4 a 34 universidades privadas en España hasta llegar a 84 universidades, que deben ser ya más. Y parece que es una cifra que no va a dejar de crecer. Y esto realmente no son señales precisamente muy positivas, porque vamos a una universidad muy precarizada, con graves problemas de financiación, con un nivel de producción desmedido, que genera mucho ruido en realidad, y que se produce, claro, en un contexto de una universidad cada vez más mercantilizada, ¿no? Y por eso, bueno, nosotros siempre que podemos reclamamos un nuevo modelo de carrera académica que vaya más despacio, que nos permita esa nueva temporalidad, pues nos ayude, digamos, a pensar
con un poco más de tiempo, ¿no?, las cosas, y sobre todo que nos podamos hacer preguntas para dar respuestas a ese modelo neoliberal, digamos, dominante, ¿no? Preguntas tan básicas como ¿qué temas son los relevantes para el campo científico de la comunicación? ¿Por qué investigamos unos temas y no otros? ¿Qué impacto va a generar la investigación que estamos haciendo? Es decir, antes de hacer un paper o antes de plantearse una investigación del tipo que sea, hay que primero preguntarse qué impacto puede tener esa investigación en la profesión, en la sociedad. Yo considero, ¿no?, que esto es una cuestión muy elemental, pero que a veces nos olvidamos por esa celeridad, ¿no?, y esa premura por publicar desesperadamente, ¿no? Y bueno, pues para hacer viable la ruta diamante es evidente que va a ser necesario que haya un mayor reconocimiento interno en las propias universidades sobre ese trabajo de la edición de revistas, un reconocimiento externo desde las propias agencias de calidad, la recepción, ¿no?, de financiación por parte de las universidades y sobre todo de la Fundación Española de Ciencia y Tecnología. Es decir, está muy bien que te den una palmadita en la espalda y te digan ¿tiene usted el sello de calidad FECIT? Mire, déjense de darme sellos de calidad y por favor denme por favor, dinero que me hace falta pues, para editar con calidad, ¿no? También es necesario, si quieren que escalemos y mejoremos la internacionalización, que nos ayuden a traducir, que nos ayuden también y promuevan la creación de sinergias y apoyos entre las propias revistas, que es lo que estamos haciendo a través de la plataforma Platcom. Y bueno, pues son estas revistas, entre otras, las que estamos tratando de crear un contexto favorable, ¿no?, que nos ayude a todos a crecer y también a apoyarnos y ayudarnos para, digamos, poder aguantar el tipo, ¿no?, en estas circunstancias tan complejas, ¿no? Yo a mis doctorandos y a los estudiantes de doctorado de mi universidad les recomiendo la publicación en revistas Ruta Diamante, pero también hago esa misma recomendación a mis investigadores más veteranos que están en mi grupo de investigación y comparten conmigo proyectos de investigación. Y yo creo que ANECA, la CRUE, la Agencia Estatal de Investigación, yo creo que ya lo empiezan a hacer, pero cada vez vamos a ver más recomendaciones e incentivos para que se publiquen revistas Diamante frente a revistas de pago. Y esto porque al final supone un ahorro muy importante para las arcas públicas. Y no olvidemos que el dinero no surge de la nada. Esto surge de los impuestos que pagamos todos, que somos los que estamos alimentando esta fabulosa maquinaria, ¿no?, que mueve más de 12.000 millones de euros al año. Yo creo que es un negocio incluso más lucrativo que el negocio del entretenimiento. Aquello que se decía, ¿no? There's no business like show business. Bueno, pues yo creo que no hay negocio más lucrativo, en realidad, que el de las publicaciones científicas. Y si no, bueno, basta ver las acciones de estos grandes grupos editoriales, ¿no?, que hemos citado antes, ¿no? Bien, aquí tengo yo una serie de recomendaciones. Creo que me estoy excediendo del límite. Yo creo que, en fin, simplemente destacar algunas ideas, ¿no? El hecho de que yo creo que hay que recuperar una cierta humildad, ¿no?, y la necesidad de leer a nuestros pares, leer a otros colegas, aprender de la gente que nos rodea. Nosotros, fijaros, sin ir más lejos, ayer hicimos doctor honoris causa a uno de los grandes referentes en los estudios de cine en España, que es el profesor Santos Zunzunegui de la Universidad del País Vasco, profesor emérito, catedrático emérito. Y bueno, la verdad es que fue un acto precioso que nos llenó de felicidad a todos, sobre todo por honrar a un maestro de muchas promociones, ¿no?, y de muchos de los que formamos parte de esta comunidad académica. Y bueno, de verdad, yo creo que hay que destacar, ¿no?, y celebrar esta capacidad
la relevancia y la importancia que tiene leer a nuestros colegas, ¿no?, y compañeros, porque se está produciendo algo muy peligroso, ¿no? Parece que hay más interés en publicar que en investigar. Esto puede parecer una paradoja, pero creo que esto, en fin, nos lo tenemos que hacer mirar. Es más importante investigar que publicar. Publiquemos aquello que verdaderamente valga la pena publicar. Y hay que hacer un esfuerzo para cambiar esa tendencia, ¿no? Perdón, no sé qué ha hecho esto, pero me ha sacado del sitio. Disculpad. Decía también, ¿no?, que es importante tener en cuenta, ¿no?, que cuando hablamos de investigación y comunicación. Dime. Vale. Sí, ya concluyo. Digo que, bueno, esta diversidad de las formas de publicar, digamos que también se corresponde con una visión un poco más compleja de lo que es investigar en comunicación. Nuestro objeto de estudio es multidimensional, se adoptan enfoques multimodales, porque nos hallamos en un paradigma de la complejidad y donde conviven y se interrelacionan diferentes perspectivas disciplinares, ¿no? Y bueno, pues yo creo que esto es una aproximación, yo creo que hay que tenerla en cuenta también para entender, ¿no?, que la diversidad en el mundo de las publicaciones también es muy importante para hacer sostenible el modelo, ¿no? Y en este sentido, bueno, pues yo sigo subrayando y destacando la importancia del libro, ¿no?, como formato de publicación. En esta obra que publicamos en la colección de Aldea Global, Investigar en la era neoliberal, visiones críticas sobre la investigación en comunicación en España, bueno, creo que es un libro que recoge muchos trabajos que precisamente reivindican el libro como formato de publicación, ¿no? Y aquí en esta columna, ¿no?, pues se compara qué quieren de nosotros este sistema frente a qué cabría hacer, ¿no?, en estas circunstancias. Y bueno, yo creo que sobre todo lo que hay que reivindicar es una desmercantilización de la universidad, que tratemos a nuestros estudiantes, ¿no?, como seres humanos y que la universidad deje de contemplarse como un negocio, ¿no?, porque a fin de cuentas lo que nosotros investigamos queremos que tenga un impacto positivo en la sociedad, en la profesión, en la educación, en el mundo de la cultura, y por tanto hablamos de una rentabilidad social, ¿no? Y bueno, esto es lo que quería compartir con vosotros y estoy abierto a vuestras preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier.